Mi nombre es Marcelo Paz, soy el decano de la Escuela de Economía y Negocios. Les queremos dar la bienvenida y agradecerles la presencia. Para nosotros es un día importante que tiene que ver con el relanzamiento del Instituto de Ciencias Jurídicas de la escuela, de la universidad. Así que estamos convencidos que el lugar de debate de ideas tiene que ser el sistema universitario. Nosotros lo venimos pregonando hace muchos años y para empezar la primera actividad del año del instituto es un lujo que podamos empezar a debatir sobre un tema candente de actualidad como es la reforma laboral con dos exministros de Trabajo. Y en esto remarco y agradezco la presencia de Claudio y de Jorge que nos conocemos y el trabajo de Rodrigo al convocarlos, porque en muchas cosas piensan parecido y en muchas cosas piensan distinto. Y esto es lo que nosotros tenemos que promover, que es el debate, el lugar que le toca a la universidad pública en la Argentina. Estoy convencido que es el lugar donde nosotros tenemos que, a partir de imaginar un nuevo escenario, poder construir una realidad que nos sume a todos y a todas y que saquemos las cuestiones ideológicas y pongamos puntos en común para lo que viene, que es un desafío importante que tiene la Argentina, pero que también vivimos en un mundo con mucha incertidumbre y ahora con una guerra inminente que es un desafío donde el mundo del trabajo, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial nos desafían a emprender de una forma distinta. Así que para nosotros empezar a debatir en el comienzo del cuatrimestre es una forma gustosa de empezar a transitar lo que nos toca. Así que le dejo a Rodrigo, agradezco a Jorge, a Claudio el compromiso y el acompañamiento. Bueno, muchas gracias Marcelo, buenos días a todas, a todos. Este es un inicio de un ciclo que pretendemos llevar adelante debatiendo y exponiendo, ayudando de algún modo a discernir los temas centrales que atraviesan nuestra nación, con referentes que puedan aportar su visión desde la construcción del conocimiento que, por supuesto, pretendemos como universidad. Es el primero, es una suerte de inicio. Queríamos empezar con un tema sencillo y poco debatido, tranquilo, como es el futuro del trabajo en Argentina. Básicamente vamos a conversar sobre los puntos centrales de esta ley que acaba de ser aprobada y, por supuesto, cada uno de los expositores nos van a dar su visión. Ambos tienen una larga trayectoria que es pública. Básicamente lo que nos convoca aquí es que son dos exministros de Trabajo de la Nación, con lo cual tienen una gran cantidad de conocimientos para compartir con nosotros. Los presento brevemente. Jorge Triaca es economista de la Universidad de San Andrés, fue diputado nacional y exministro de Trabajo entre 2015 y 2018. Claudio Moroni es abogado de la UBA, fue administrador federal de la Seguridad Social, hoy ARCA, de AFIP, de Ingresos Públicos, hoy ARCA, y fue también ministro de Trabajo un poco después en el proceso 2022. Nosotros conversamos sobre algunos ejes para oficiar de disparadores y vamos a darle la palabra a cada uno, quien inicie después en el siguiente eje temático lo hará en segundo lugar. Y queremos comenzar por un tema bien jurídico, el contrato de trabajo. ¿Qué ocurre con esta idea de que la autonomía de la voluntad cambia en un sentido distinto a como venía siendo planteado en la ley anterior?
Como vos quieras. En orden como vos quieras. Elegí libremente. Empieza el abogado. Bueno, buenos días. Buenos días, agradezco la invitación y la verdad que escuchaba lo que decía Marcelo, me parece que es una de las cosas que necesitamos todos. La Argentina necesita estos lugares de debate, debatir como corresponde y llegar a acuerdo como corresponde. Digamos, ojalá pudiéramos esto lograrlo en muchos otros aspectos. Bueno, una aclaración. Yo no soy de los que creen que la ley de contrato de trabajo es una verdad revelada en el siglo II a.C. y que no debe ser modificada. O sea, yo creo que, como todo derecho, tiene que ser histórico, tiene que estar ajustada a las realidades del momento, las necesidades de los trabajadores, de las empresas y de la comunidad. O sea que no hay una verdad revelada que no pueda ser modificada. Así que no añoro ni me preocupan las modificaciones, sino que digo, bueno, veamos si estas modificaciones funcionan o no y si cumplen con sus objetivos. Vamos a hacerlo más o menos rápido. Primero es una ley collage. Es una ley que tiene pedacitos hechos por, supongo, distintas manos, distintas redacciones, distintas inquietudes y distintas aproximaciones a lo que hay que hacer. No tiene nada que ver con su título, de modernización tiene poco. La verdad que no está encarando los problemas del futuro, realmente lo que pasa con el trabajo. Y no termina de resolver lo que se planteó al principio, que es el tema de informalidad. Después, al final, vamos a hablar de algo de informalidad. La realidad es que la informalidad está concentrada en empresas de menos de 5 trabajadores, con lo cual hasta el 50% de los trabajadores no registrados están en unidades de menos de 5 trabajadores. Y si vamos hasta 10, tenemos el 70 y pico % de los trabajadores no registrados. Bueno, esta ley a esos tipos no les resuelve nada. Esos empleadores no les resuelve un problema. Vamos a ver, es una ley en materia del contrato individual. Yo digo que traté de armarlo en bloques. Hay un primer bloque que es destinado a acotar las facultades de los jueces. Digamos, hay un primer bloque que está destinado a acotar las facultades de los jueces. ¿Cómo se hace esto? Primer punto es ampliando el ámbito de no aplicación de la ley de contrato de trabajo. O sea, se incorpora una serie de incisos en el artículo famoso donde decía cuál es el ámbito personal de aplicación de la ley de contrato de trabajo, que ya algo se había incorporado en la ley de base, pero se agrega el contrato de flete, los trabajadores de plataforma, se agregan unas figuras de prestaciones de servicios de personas humanas que no estarían alcanzados por la ley de contrato de trabajo, estarían excluidos. Como abogado, lo voy a decir en términos simples, si un bicho tiene plumas, tiene pico naranja y hace cuac, es pato. Pongámosle el nombre que querramos, pongámosle locación de servicio, locación de obra, pero si tiene pluma, tiene pico naranja y hace cuac, es pato. Con lo cual, este intento de sacar cosas de la ley de contrato de trabajo, dudo de su eficacia judicial si es que se demuestra que en realidad es una prestación dependiente. Primer punto. Después tiene cosas razonablemente hechas. Acá tengo que decir que en ese punto ha sido eficaz. Teníamos una serie de discusiones eternas acerca de cuál era la remuneración que se tomaba en cuenta para un montón de instituciones de la ley de contrato de trabajo. Para los resarcimientos, para esto, para aquello, para lo otro. La verdad que eran discusiones inútiles, eran litigios de si tomaron en cuenta los 25.000 pesos que pagaba del teléfono, porque yo usaba el teléfono de la empresa, y no me lo tomaron en cuenta para pagarme tal adicional o para pagarme tal cosa. Bueno, la verdad que ahora hace una definición muy taxativa de lo que es remuneración, de qué es lo que debe impactar para determinadas cosas. Podría haber sido más generosa, menos generosa en cuanto a su amplitud, pero nadie puede negar que es una buena técnica legislativa un tipo jurídico cerrado. Es decir, mira, remuneración es esto, basta. Nos guste o no, es esto. O sea, acotan las posibilidades de los jueces de interpretar si algo integra la remuneración para determinados conceptos. Después, otro punto que tenía también para acotar los temas de los jueces era el tema de la extensión cuando hay tercerización. Había dos figuras famosas de la ley de contrato de trabajo, que era solidario y empleador directo. Últimamente, el concepto de empleador directo se había ampliado más allá de lo normal. O sea, incluso en los casos que decían, por un viejo plenario de la Cámara del Trabajo, que decían que eran solidarios, decía que tenían las obligaciones, aún las obligaciones de registro. Me cansé de explicarle a un par de amigos que estaban en la Cámara que no se puede registrar a la misma persona bajo el mismo lugar, en dos lugares distintos con el mismo horario. Pero bueno,
decían no cumplió con la obligación de registro, con lo cual incumplió sus deberes porque es empleador directo. Así que eso me parece que también es un acierto. Después hace algo, que creo que es a lo que le diga Rodrigo, que es que da vuelta el principio sobre el cual giraba nuestro derecho del trabajo. Nuestro derecho al trabajo giraba sobre el principio que la voluntad del trabajador es irrelevante a efecto de modificar condiciones de trabajo. O sea, la ley, increíblemente, la ley mejoraba la posición del trabajador no reconociéndole potestad para aceptar determinadas modificaciones. Era el famoso orden público laboral. Es decir, mire, usted, por más que usted diga que está de acuerdo, esto no sirve. Bueno, acá lo incorporan en dos instituciones, en materia de jornada y en materia de vacaciones. Entonces, en materia de jornada, incorporan el famoso banco de horas. El banco de horas no tiene nada novedoso, existen un montón de convenios colectivos, hay un montón de convenios colectivos que ya lo tienen, petroleros, mineros, y de hecho los médicos hace años que trabajan con ese sistema, hay muchas actividades que trabajan 4x3, 3x4, etcétera, etcétera, o sea, no hay nada para inventar. Lo que sí sucedía que esos esquemas se negociaban colectivamente. Entonces, una cosa es una negociación colectiva con un sujeto colectivo fuerte y otra es el sí o no de un empleado frente al empleador. La posibilidad de no es baja. Con lo cual, eso es un instituto que yo creo que va a tener algunos problemas. Y lo mismo sucede con vacaciones. En vacaciones prevé la posibilidad de fraccionamiento, de cambio de temporada, etcétera, etcétera, con el solo consentimiento del trabajador. Esto sucedía que había actividades que daban las vacaciones en otros momentos, pero creo que esto va a ser un tema también conflictivo. En materia de facultades de los jueces, también que lo veníamos charlando recién, ha habido muchas discusiones acerca de, en un país con nuestro tradicional desorden monetario, o sea, nuestro histórico y tradicional desorden monetario, el tema de aplicación de tasas de interés y mecanismos de ajuste es un tema siempre de discusión. Entonces, había habido algunos criterios aplicados por los jueces laborales de aplicar sobre los valores actuales, tasa activa Banco Nación, capitalizada de interés, etcétera, que llevaban a soluciones absolutamente disparatadas. Adoptaron un criterio que creo que ya estaba en la ley base, ¿no? Estaba en la ley base, que es una tasa de interés real razonable, que son 3 puntos anuales. O sea, es IPC más 3 puntos, con lo cual también las facultades de los jueces están acotadas. Síntesis, esto yo creo que son las modificaciones en materia individual. Creo que sí hay algunos juicios que se van a desaparecer, algunos otros que aparecerán nuevos, pero digamos no cambia, excepto en el tema de reconocer legitimidad, la voluntad del trabajador para aceptar determinadas condiciones, no cambia la estructura del contrato de trabajo. No hay un cambio importante. Bueno, a ver, primero de todo, Rodrigo, Marcelo, gracias por la invitación. Siempre es un placer compartir con Claudio los paneles. Tenemos un roadshow donde él plantea unas cosas, yo digo lo contrario y después nos divertimos tratando de encontrar los puntos en común. Pero valoro mucho que en un ámbito como este podamos debatir algo tan reciente. Miro la cara de acá y salvo la primera fila, lo digo por Marcelo y algún otro, pero el resto son todos chicos jóvenes, que esto les va a impactar en el futuro y que tienen que pensar que con esta ley, que mira más hacia atrás que hacia adelante, no alcanza. Entonces, que esto por ahí les sirva para también pensar las cosas que van a venir, cuáles son los desafíos del trabajo del futuro. Y Rodrigo planteaba lo de la ley de contrato de trabajo. Y déjeme, para no repetir muchas de las cosas que dijo Claudio, déjeme poner un poco de contexto. Desde hace más de 15 años seguimos con la misma cantidad de trabajadores registrados formales en la Argentina. Varían de 6.100.000 a 6.300.000. Cuando Claudio conseguía que suban a 6.300.000, festejaba. Cuando yo subía a 6.250.000, festejaba. Pero siempre estaban en los mismos números. ¿Qué crecía? Crecía el empleo no registrado y crecía el empleo de monotributo, de autónomos, de personal doméstico, pero no crecía el empleo registrado formal. Crecía también el empleo público, en algunas proporciones más, en otras proporciones menos, pero digo, lo que no pasaba es que esto creciera. Y para mí tenía que ver, y nosotros hicimos un trabajo durante el primer año de la gestión, de tratar de detectar cuáles eran los motivos principales por los cuales las empresas no se animaban a agregar
dotación. Y la primera respuesta que te dan es, nosotros queremos laburar con la dotación mínima. ¿Por qué? Porque si nos esforzamos en algo, lo primero que nos viene a la cabeza es un dolor de cabeza en el proceso litigioso. Sabes cómo entra, no sabes cómo sale la relación laboral. Y eso era un dolor de cabeza que los empleadores no querían tener. Y cuando le ponías el suma a eso, veías muchas de las cuestiones que estaba señalando Claudio recién. Un juzgado te establecía una tasa de interés, otro juzgado te establecía otra tasa de interés para actualizar valores de una demanda. Una demanda que tenía que ser una demanda alimentaria le llevaba a un trabajador desde el inicio de la demanda hasta que cobraran los créditos, en promedio el año pasado llevaban 6 años. Es decir, vos iniciabas una demanda y hasta que resolvías la demanda pasaban 6 años. Era mejor negocio tener un juicio laboral que poner un plazo fijo, digamos. Entonces, había incentivos desencontrados para poder encontrar soluciones al proceso que tiene que ser mucho más inmediato de entrada y de salida del trabajo. Y sobre todo, previendo la cobertura de los derechos de los trabajadores. Esta ley resuelve mucho estas cuestiones, como señalaba Claudio, desde esa mirada, sobre todo en materia individual, en términos de la ley de contrato de trabajo, pero también genera algunos desequilibrios que yo creo que van a tener que discutirse en el ámbito judicial. ¿Por qué? Porque cuando uno mira antecedentes de la Corte y de esta composición actual, en muchas cosas la Corte ha sido clara. Hay algunas cosas que ve el comportamiento a veces hasta desubicado de algunos jueces, pero en otras cosas, cuando hay diferencia de composición en los elementos de negociación, la Corte ha sido clara, ha dado espacio para que se establezcan criterios de negociación equilibrados. Y me parece que ahí está quizás el punto más crítico, digamos, en materia de las modificaciones a la ley de contrato de trabajo, por más que yo tenga una mirada en general muy positiva sobre esa parte de los capítulos correspondientes a la modificación de esta ley, que ahí es donde creo que va a haber una instancia de judicialización. Siempre en la materia laboral, digamos, hay un desequilibrio de partes entre aquel que ofrece el trabajo y aquel que demanda. Para eso está el marco regulatorio y para eso está también la composición de las áreas ejecutivas, digamos, que el ministerio te toca ser árbitro, no puedes jugar con la camiseta de uno o con la camiseta de otro, tenés que jugar de árbitro porque muchas veces te toca laudar o te toca resolver algunas cuestiones que cruzan intereses. Entonces es ahí donde la mirada del legislador tiene que poner criterio para que el ámbito de arbitraje sea el menor posible, que no tengamos que discutir. Y creo que en eso ha sido muy exitoso este proyecto de ley. Agrego alguna cuestión más. En la Argentina hoy tenemos más o menos alrededor de, por ahí Claudio me lo corregís, pero más o menos alrededor de 1.700, 1.800 convenios colectivos activos. En la mayoría de esos convenios se han resuelto muchas de estas cuestiones que están planteadas en la ley de contrato de trabajo de manera colectiva entre el sector empleador y el sector trabajador. Y ya esa experiencia ya está. Lo que ha hecho esta ley es evitar que haya más debate sobre esto. Y me parece que eso genera previsibilidad, tanto para el trabajador como para el empleador. Entonces, en ese capítulo yo diría que ha sido lo más acertado. Y cuando uno mira la ley bases que se tramitó hace 1 año y pico atrás, y cuando uno mira el decreto 70, que se trabó después en la Corte, que está hoy para ser tratado en la Corte, y que dicho sea de paso, deberían derogarlo, porque si ya vas a poner en funcionamiento esto, deberías derogar ese decreto y que no siga el tratamiento por la Corte, porque si no vas a tener 2 instancias jurídicas distintas con la misma característica. Creo que son algunos elementos que fueron mejorando desde la ley, desde el decreto 70, la ley bases, ahora creo que fueron ganando en capacidad legislativa y en entendimiento del tema. Corto acá para que avancemos sobre el resto. Bueno, es interesante lo que decía el decreto 70. La verdad que sé que no lo teníamos previsto, pero la verdad que estamos en una situación extraña. Porque el decreto 70 tiene una sola medida cautelar vigente, que es la que interpuso la CGT respecto del capítulo 4, título 4, que era el que regulaba la cuestión laboral. La Corte confirmó la medida cautelar, pero nunca trató el fondo del asunto. Y la verdad que ya venimos con la ley bases y ahora con una nueva ley. Y es un decreto de necesidad de urgencia. Con lo cual, la verdad es que la Corte ya debería declarar abstracto a la situación.
Ese es porque, eso es lo que va a hacer. porque no hay fundamento para seguir debatiendo un decreto del Poder Ejecutivo cuando el Congreso ya ha sacado dos leyes sobre el mismo tema. Entonces, la verdad que es una situación bastante... Suponete, Claudio, que la Corte tiene validez. Es un problema. Es un problema porque la verdad, si tiene validez, yo creo que está derogado ese decreto por las leyes posteriores. Vamos a dejar eso para el debate sobre organización de la justicia. No, perdón, pero la verdad que tocaste el tema, es un tema que realmente alguien debería preocuparse. Bueno, hablamos del contrato de trabajo. Hay previsto en la ley un sistema de finalización del contrato de trabajo, que atado a una indemnización, pero con una nueva modalidad de cese y un mecanismo administrativo y financiero que se llama FAL, Fondo de Asistencia Laboral. Vamos a escucharlo a Jorge sobre este instituto. Primero de todo, creo que todas las cuestiones que brinden previsibilidad, sobre todo al trabajador, son bienvenidas. Asegurarle el financiamiento al trabajador me parece que es un elemento que es recontra observable, sobre todo cuando muchas veces, sobre todo en empresas, como decía Claudio, pequeñas o medianas, que tienen que enfrentar un juicio laboral, con la legislación anterior ha pasado muchas veces que cuando tienen que encarar ese juicio terminan cerrando. Es decir, lo que le afecta a un trabajador, que es su derecho a indemnización, termina afectando todo el resto porque financieramente no lo pueden enfrentar. Sumado a los datos que ya dije antes, que le lleva 6 años el juicio, que digamos el nivel de derogaciones, etcétera, etcétera. Entonces, hay un fundamento para crear un instituto. Se basó, la idea inicial del gobierno era el IERIC, que es un instituto que tiene el sector de la construcción, que tiene características muy particulares. Como es una actividad, la construcción de obras grandes, donde se inicia y se termina un proyecto y el plazo habitual es entre 12 a 18 meses, digamos, que se contratan los trabajadores, había un mecanismo que es el IERIC, Claudio lo conoce mucho mejor que yo, pero que básicamente se generaba un nivel de aportes, que para el resto de las actividades que tienen otro nivel de rotación, la verdad que no les servía esa composición del instituto. Es un aporte caro, digamos, en términos de lo que hay que hacer. El primer año se paga el 12% de la nómina salarial, el segundo año el 8%. Para una actividad como la actividad de comercio, que la rotación en los supermercados no llega al 18% y en que la actividad comercial en pequeñas y medianas empresas no llega al 10%, era una rotación, un costo muy alto, digamos, pagar el 8 o el 12 de la nómina salarial. Entonces había mucha resistencia a ese tipo de fondo y se analizaron distintas figuras. La mochila austríaca, que era una serie de aportes donde vos, si te vas de la empresa, te llevas esos aportes y si seguís trabajando en otro lugar, se te van capitalizando. Fondos de cese, donde vos evaluás de acuerdo a cada una de las actividades los niveles de rotación y ponés primas vinculadas a eso, con penalidades para los que están por arriba de los niveles de rotación y beneficios para los que están por debajo del nivel de rotación. Y el FAL, que es este fondo que hicieron, que es un fondo que tiene varias cuestiones en debate. La primera de todas, que lo sustraen del aporte que se le hace al sistema previsional. Y esta es la primera crítica grande que se hace. En un momento donde tenemos un sistema previsional con poco nivel de financiamiento por los impuestos al trabajo, sumado a que necesitan aportes de otros impuestos nacionales, sumado a que estamos perdiendo el bono demográfico. En los próximos años vamos a perder el bono demográfico. Hoy hay un dato significativo sobre la caída del nivel de la tasa de natalidad y vemos lo que está pasando en la extensión de la vida de las personas, que nos va a llevar a que le pongamos más presión al sistema previsional. Definitivamente no parecía la mejor opción. A eso le agregaron otro componente. En el proyecto había una tasa general para todas las actividades. Acá lo cambiaron y dijeron, bueno, para empresas grandes es una tasa, para empresas pequeñas y medianas es otra tasa. Y las dos tasas se van a poder modificar dependiendo del nivel de demanda que tengas. Cuando se inició el sistema de RT, se inició con un proceso parecido, pero cuando eso fue llevado a la práctica y se establecieron mecanismos donde hubo
problemas con los peritos, problemas con las juntas médicas, problemas con distintas cuestiones, la tasa que se fue cobrando fue aumentando del 1,8 al casi 2,6, 2,7. Que parece poco en términos de números, pero cuando uno lo mira por la nómina salarial es un montón de dinero. Entonces, cuando estas cosas generan incentivos a generar más nivel de conflictividad, más nivel de litigiosidad, lo que generamos es un costo adicional al sistema productivo, que lo paga el trabajador, lo paga el empleador o lo pagan los dos. Entonces me parece que esto es uno de los cuestionamientos que se le puede hacer al FAL. La otra cuestión es que, como está redactado, yo creo que tiene mucho espacio para cuestiones fraudulentas. Y déjenme ponerles algún ejemplo. Si vos tenés una empresa donde de repente designás un familiar tuyo y lo indemnizás para retirar el fondo, el FAL, y al resto lo dejás descubierto del financiamiento, porque por ahí esa demanda es superior a la que debería ser el conjunto de los pasivos eventuales del resto, podés estar ante conductas fraudulentas. Es decir, no está muy claro el procedimiento, por eso yo creo que ahí, como mínimo, el reglamentario debería ser mucho más detallado y las resoluciones correspondientes mucho más detallado. Y también se nota que hay una vocación, digamos, más financiera por parte del gobierno de establecer un mercado de capitales exclusivo para esto, para poder también hacer colocaciones de bonos. Digo, esto es otra cosa que yo veo como algo que se ve detrás sin la letra tan clara. Pero más allá de eso, lo que sí creo es que tener un instituto, que por ahí no es el FAL y puede discutirse alguno de los otros, es interesante porque dar previsibilidad, sobre todo a trabajadores de pequeñas y medianas empresas, me parece que es muy valioso. A ver, arranco por el final, arranco por lo último que dijo Jorge. Yo estoy de acuerdo que en empresas de determinado tamaño, un imprevisto, un despido, una cosa así, un despido directo, un despido indirecto, etcétera, puede generar una necesidad financiera muy difícil de cubrir. O sea, vuelvo a lo que creo que debería haber sido una reforma razonable, es que deberíamos tener un estatuto específico de legislación laboral para determinado tamaño de empresas. El despido en las grandes empresas no es un problema, prácticamente no existe. O sea, cuando uno analiza lo que decía Jorge, la tasa de rotación, cuando uno va un poco más arriba, prácticamente no existen. O sea, Toyota no despide a nadie. O sea, le cuesta formar trabajadores, con lo cual la tasa de despido de ahí es 0,000 algo, es ínfima, no existe. De modo tal que en las grandes empresas el despido no es un problema. El problema son las chiquitas. Muy bien. Así que estoy de acuerdo con que deberíamos, en una futura discusión de qué hacer, deberíamos trabajar con un estatuto específico para pequeñas empresas. Italia lo tiene hasta 16 trabajadores, tiene un estatuto distinto que para el resto de los trabajadores. O sea, no es algo que estamos inventando acá, Jorge y yo charlando en el aire. O sea, es razonable, son situaciones distintas, son situaciones financieras distintas, capacidades económicas distintas y que requieren regulaciones distintas. Muy bien, sentado esto, veamos si este instituto resuelve algo. O sea, las pequeñas empresas van a acumular el 2 de la masa salarial, no les sirve para nada. Con el 2% de 5 salarios no acumulan para pagar nada. O sea, no acumulan para pagar nada. Y el 1% de una empresa de 16.000 trabajadores que no despide es una fortuna. Con lo cual, en términos relativos, lo que estamos haciendo, le estamos resolviendo cualquier problema que tenga la empresa grande porque le sobra, cualquier acumulación le sobra, y no le estamos resolviendo a las pymes porque lo que acumulen no les alcanza. ¿Qué efectos puede tener esto? O sea, que me parece que está mal. Esto claramente está mal. Primer punto, después. Esto cuesta entre 2.500 y 2.700 millones de dólares al año. Esto es, el Tesoro Nacional deja de percibir, ANSES o Tesoro Nacional, como quieran llamarlo, 2.500, 2.700 millones de dólares al año. O sea, si se quería ocupar, si el Tesoro estaba dispuesto, porque estos gastos del Tesoro, o sea, el gasto de ANSES es inflexible. Entonces, lo que no le entre, el recurso que no le entre por contribuciones, le va a entrar del Tesoro por la vía que sea. Aporte del Tesoro, otros impuestos, por lo que sea, el Tesoro va a tener que poner, porque ANSES precisamente no es superavitario. El Tesoro todos los meses pone plata porque no le alcanza lo recaudado para cubrir con las prestaciones. De modo tal que acá hay una decisión del Tesoro de sacar de su bolsillito 2.700
millones de dólares para financiar este sistema. Si se quería hacer eso, en un proceso como el mismo gobierno dice que estamos en un proceso de destrucción creativa de la economía. Bueno, hubiéramos financiado mejor el seguro de desempleo, que la verdad que tiene un financiamiento. Estamos dispuestos a sacrificar. Con eso duplicábamos el seguro de desempleo, o más todavía. Con lo cual, si estamos en un proceso de... Yo, digamos, no soy economista, con lo cual no me voy a meter en estos procesos de destrucción creativa, si funcionan, no funcionan, etc. Ahora, nadie hace un proceso de destrucción creativa sin paracaídas, sin salvaguardas. Entonces, si queríamos destinar estos miles de millones de algún modo al mercado de trabajo, lo hubiéramos destinado al seguro de desempleo. Y tendríamos una amortiguación de los efectos de este famoso proceso de destrucción creativa. Va a ser administrado por instituciones que teóricamente deberían verificar que lo que decís vos no pase. Yo creo que es imposible que puedan controlarlo. Es imposible que un agente de bolsa vaya a tener el control de... Claro, ¿quién le paga la indemnización? Yo creo que es impensable. Y lo peor de todo, creo que esos 2.700, 2.800 millones de dólares que el Estado tomaba a tasa cero, porque era ingreso corriente, lo va a terminar tomando a tasa 9. O sea, porque esas instituciones van a terminar invirtiendo en bonitos del Estado, con lo cual eso va a volver al Tesoro, pero al costo de una tasa de interés. O sea, la verdad, síntesis. Estoy de acuerdo que busquemos para determinado tamaño de empresa algunos mecanismos previsibles, de modo tal que no esté pendiente ni el trabajador ni la empresa, porque para el trabajador también es un problema. El diseño de esta ley de contrato de trabajo está muy pensado en que los derechos se obtienen a través de acciones judiciales. O sea, hay una cuestión muy marcada de la ley de contrato de trabajo vinculada a la acción judicial, que creo que es lo que decía Jorge. Entonces, creo que deberíamos pensar salir un poco de que todas las prestaciones se accede a las prestaciones a través de acciones judiciales y buscar mecanismos que faciliten el acceso a las prestaciones y que no sean imprevisibles en términos financieros. No es este. Muchas gracias. Ahora empiezo yo. ¿Empiezo yo? Bueno. Otro tema que regula la ley, de un modo probablemente negativo, es el de las economías de plataformas. Es decir, lo que hace algunos años no nos diría nada a ninguno de nosotros y hoy atraviesa nuestra vida como consumidores o como trabajadores, con signo de pregunta. Así que queremos escucharlos sobre la solución o la regulación que propone esta ley sobre ese mundo. Bueno, la regulación que plantean sobre plataformas es una pintura de regulación. O sea, no es una regulación, es una apariencia de regulación que creo que el único objetivo que tiene es que quede claro que están excluidos de la ley de contrato de trabajo. O sea, porque yo les dije al principio que hay un artículo que dice ámbito personal, que dice aquellos regulados con el régimen específico de plataforma, o más o menos redactado así. Entonces, sí, perdón. Todo eso, bueno. Entonces, creo que esto que hicieron es poner algo que parezca una regulación para que quede más firme la no aplicación de la ley de contrato de trabajo a estos chicos que pedalean por la calle. Entonces, me parece que no regula nada. Dice, derecho a acceder, a facilitar el acceso, utiliza la palabra, facilitar el acceso a un seguro de accidente, facilitar el acceso a normas de seguridad vial. No regula nada. O sea, ni me voy a molestar en explicarles nada porque la verdad que no tiene una regulación, mecanismo que requiere una regulación. En el mundo lo que está pasando es que en general se lo está incluyendo dentro de normas laborales. Cuando yo digo normas laborales, no piense en normas laborales como la nuestra. O sea, Inglaterra lo incluyó, pero Inglaterra tiene dos normas, vacaciones y sueldo anual complementario, creo. Creo que son las únicas dos normas que tiene el sistema inglés. Después todo más depende del convenio. California lo mismo, California depende del convenio, lo incluyó en la ley de contrato de trabajo, pero su norma laboral creo que también es un artículo, una cosa, no es una ley completa como la nuestra. Yo creo que requiere una norma específica, pero requiere una norma específica de acuerdo a las modalidades que se presta. Este es un trabajo que se presta sin deber de asistencia. España lo incluyó plenamente en el sistema laboral y la verdad que el efecto es que antes laburaban unos 60.000 tipos, ahora laburan 30.000. Entonces también hay que tener en cuenta nuestro mercado de trabajo,
qué tipo de regulaciones podemos dar y cuánta gente tenemos desocupada que no está en condiciones de acceder a trabajos de alta exigencia en preparación. O sea, nosotros tenemos un problema, que nosotros tenemos una generación de desocupados que es tercera generación de desocupados. La verdad, nos guste o no, venimos con tercera generación de desocupados. Si nosotros pensamos que tercera generación de desocupados va a entrar a trabajar en Toyota, a manejar un entorno electrónico, tenemos un problema. Entonces nosotros determinado tipo de actividades de servicios tenemos que darles protecciones, pero tenemos que tratar de que ocupen la mayor cantidad de gente posible. Así que yo creo que el régimen de plataformas requiere una regulación, requiere tener determinados derechos básicos, sobre todo lo que hace a la salud de la persona, a las condiciones de trabajo, determinada jornada, determinada regulación, que ahí lamentablemente va a haber que meterse, como decía Jorge, que ahora lo va a comentar en el algoritmo, va a haber que meterse a revisar ese famoso algoritmo, a ver si lo que está para que acceda a una remuneración razonable, qué jornada tendría que trabajar, qué cosas tendría que hacer, y eso está todo metido dentro de una máquina. De modo tal que creo que estamos en deuda con eso. Nosotros necesitamos una regulación específica que tenga en cuenta que es un trabajo sin deber de asistencia, porque además este tipo de trabajos ahora lo tenemos solo en entrega de mercaderías. Ahora, la verdad, en materia de salud ya está sucediendo, en lo que es enfermerías, cuidados en la casa, etcétera, etcétera, está apareciendo en flete, está apareciendo en contratos de flete, está apareciendo un montón de figuras que son servicios prestados por personas humanas, bajo un régimen aparentemente autónomo, pero que son prestaciones de servicios que algún tipo de protección requieren. Nuestra ley, la ley de contrato de trabajo es fordista, es claramente fordista. Entonces, la realidad es que si nosotros pensamos que con un régimen claramente fordista vamos a regular todas las prestaciones, todos los modos de prestación de servicios que están apareciendo y que van a aparecer, estamos equivocados. Lo que no quiere decir no generar las protecciones adecuadas en cada caso. Pero digo adecuadas a las necesidades de la persona y adecuadas a las necesidades de nuestro mercado de trabajo. Acá tengo alguna diferencia con Claudio. Me parece que sí, porque si no esto ya está bastante aburrido. Estaba aburrido. Yo creo que estamos ante un escenario donde la desocupación como la conocíamos no existe más. Hoy cualquiera con una plataforma puede acceder a generarse un ingreso, digamos. Si no es manejando un Uber, es en una bici o es repartiendo distintos tipos de servicios. Como decía Claudio, cada vez van más en extensión. Conocemos Rappi, Pedido Ya, Uber, pero cada vez van más en extensión. Es cierto lo que dice Claudio, hoy hay plataformas que si vos querés contratar una enfermera o una cuidadora domiciliaria para un adulto mayor, lo podés conseguir. Y esos son mecanismos de acceder oferta y demanda de una manera más veloz, de una manera más directa, donde resolvés muchas de las cuestiones que de otra manera no las podés resolver. Me parece que es el único atisbo de algo novedoso que tiene el proyecto de ley. Digamos, si lo llamaron el proyecto de modernización laboral. Si hay algo que era más moderno, era un poco esto. Que signifique que sea moderno no significa que mirándolo desde la perspectiva que lo decía Claudio, estemos todos de acuerdo. Acá tenemos que entender también que los trabajos que vienen van a tener que ver con asumir responsabilidades y riesgos de manera individual, donde las protecciones generales que ha tenido el Estado de Bienestar en distintos momentos de nuestra historia probablemente estén en discusión y en debate y que eso no puedan volver a determinarse, sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos, y con Claudio nos vamos a poner a trabajar sobre el sistema previsional y los desafíos que tiene el sistema previsional en el futuro, porque cuando uno discute el tema del trabajo, la contracara de esto es discutir nuestro sistema previsional. ¿Qué podemos financiar como sistema previsional con el nivel de trabajo que tenemos? Y la otra cara que no se analiza es el sistema educativo, digamos, es decir, los talentos que estamos generando, las habilidades que le estamos generando a nuestra población, ¿generan oportunidades de trabajo o están mal rumbeadas, digamos? Y me parece que también son los debates que nos tenemos que dar. Pero en el caso de economías de plataforma, me parece que donde sí tiene que ponerse la legislación, y lo decía Claudio, es, bueno, ¿por qué no miramos o pedimos apertura en los códigos, pedimos apertura en los algoritmos para entender si dentro de
redacción de esos algoritmos hay algún sesgo. Si hay algún sesgo que discrimine, si hay algún sesgo que determine maneras de seleccionar a tal o cual rider o a tal o cual empresa de consumo, y si eso está dentro del marco de lo que establece la ley. En eso no se ha avanzado nada, en eso no se ha puesto la lupa. Y me parece que ahí es donde hay que mirar un poco más. Pero me parece que más allá de eso tenemos que acostumbrarnos a que este proceso de economía de plataformas va a venir, las economías de servicios van a seguir creciendo, y en ese contexto creo que esto definitivamente acerca oferta y demanda y le da más oportunidades de desarrollo de actividad a muchos que lo están buscando, ¿no? Bueno, gracias. Esta ley tiene, no sé si es un collage o una ley ómnibus, pero es un texto muy amplio, con un montón de incidencias en distintos ámbitos de la vida económica, y tiene un capítulo grande que excluimos porque algo tenemos que dejar afuera, que tiene que ver con las modificaciones procesales y también vinculadas con la organización de la justicia, que por supuesto da para una conversación larga, pero básicamente cambia la dinámica del proceso. Ya no son procesos que los impulsa el juzgado, digamos, sino que el proceso laboral es parecido a un proceso civil, ¿no? Donde las partes impulsan el expediente, y por supuesto hay todo un tema en el que no nos hemos metido, pero que lo conversamos antes, vinculado con la organización de la justicia. El tema que sí vamos a tratar y que es central y que seguramente está originando y va a originar mucho debate y mucha puja incluso en el ámbito judicial, tiene que ver con el llamado derecho colectivo del trabajo. Es decir, los conflictos colectivos, el rol de las asociaciones sindicales y el funcionamiento de los convenios colectivos de trabajo. Así que sobre eso... Bueno, ahí creo que hay una parte de la ley, y esto ya se había intentado en la ley bases y en el decreto 70, donde se avanza sobre distintas cuestiones que creo que algunas son importantes para dar el debate. Me parece que están escritas de manera que no despejan dudas, sino que las generan, digamos. O sea, hay una intención de discutir algo que en vez de resolverlo, despejar, ayudar al entendimiento, generan más pantano, no menos pantano, digamos. Y te señalo algunas. Se discute la ultraactividad, se discute la prelación de los convenios, se discute las actividades esenciales, hablábamos sobre las asambleas y demás. Digo, hay algún conjunto de cosas, el funcionamiento de las organizaciones sindicales, hay un conjunto de cosas que la percepción que tengo es que había una intención de tratar de generar una actualización, una modernización, una mayor flexibilidad en los procesos de negociación, pero como fue redactado creo que va a generar más incertidumbre, más dudas y más procesos de judicialización. La ultraactividad, por ejemplo, creo que está bien proponerse algunas modificaciones a las cláusulas obligacionales, pero tenemos que entender que en cuanto dejamos desprotegido al conjunto de los trabajadores, yo creo que la justicia algo va a tener que decir sobre eso, digamos. Y con los antecedentes, vuelvo a decir, de la Corte, creo que eso no lo va a dejar librado al azar. Me parece que eso se hubiese subsanado con algunos criterios, digamos, donde uno, dando plazos o dando mecanismos de negociación o dando ciertas coberturas, lo podría haber resuelto. Pero también entra en conflicto esa parte del articulado entra en conflicto con la prelación de los convenios, es decir, bueno, pero si se te cae la ultraactividad pero querés cambiar a un convenio por empresa, entonces ¿qué cobertura vas a tener? ¿Tenés la cobertura del convenio anterior? ¿No tenés la cobertura? Digo, cada una de esas cosas me parece que generan más incertidumbre y no tanta solución. Tengo la sensación de que inicialmente se van a ratificar muchos de los convenios que están vigentes, es decir, conociendo los procesos de negociación entre cámaras y sindicatos,
todo el mundo sabe por dónde entra, pero nadie sabe por dónde sale, digamos. O sea, entras a una fiesta de 15, pero salís disfrazado de Drácula y Frankenstein. Entonces, muchos dicen, che, ante esa incertidumbre, ante esa duda, prefiero quedarme con lo que tengo y que conozco, ¿no? De la misma manera, cuando se habla sobre esencialidad, digamos, esos criterios que se establecieron en el artículo de esencialidad, del 50%, del 75%, del 100%. Claudio... Perdón, aclará ese punto. ¿Qué significa? Cuando una actividad va a una medida de fuerza, tiene que establecer con qué criterio va a cumplir la dotación esencial, digamos. O sea, si al 50%, al 75% o al 100%. Claudio ha tenido mucha experiencia, le tocó ser ministro en el medio de la pandemia sobre eso y conoce mucho más que yo sobre esto, pero definitivamente es muy difícil definir una actividad en un porcentaje. Cuando te hablo del 50% del transporte automotor en el conurbano, ¿a qué me refiero? Al 50% de los colectivos, al 50% de los choferes, al 50% de los recorridos, al 50% de los pasajeros levantados, es decir, al 50% de la velocidad. O sea, hoy cuando tenés un conflicto en los trenes y con mucha viveza los conductores de trenes te ponen el tren andando a 30, ¿están proveyendo el servicio? Sí. Ahora lo proveen de la misma... Bueno, pero entonces, ¿cómo lo pones eso en porcentaje, digamos? O sea, entonces me parece que esas cuestiones generan más ruido que soluciones. Y había otros modelos, como decía Claudio, por ejemplo el modelo italiano, donde las partes tienen que definir el criterio de esencialidad antes de iniciar cualquier pedido de conflicto, de huelga, para poder resolver ese tipo de cuestiones. Entonces, dicho eso, creo que lo colectivo tiene buenas intenciones para tratar de generar una dinámica y agilizar algunos de los procesos. En la práctica lo veo que va a ser más pantanoso y no menos pantanoso. Bueno, acá sí que no vamos a coincidir. Acá sí que no vamos a coincidir. Para mí no tiene buenas intenciones todo el capítulo ese. Nosotros tenemos un esquema colectivo basado en sujetos colectivos fuertes y convenios de actividad, ¿no? O sea, nuestro esquema es sindicatos fuertes de actividad. Tenemos pocos sindicatos de empresa y en general los sindicatos, la mayor parte de sindicatos de empresa que tenemos son ex empresas estatales que eran monopólicas. Entonces tenemos muy pocos sindicatos de empresa, muy poquito. Tenemos sindicatos de actividad, con poco nivel, digamos, de atomización. Tenemos algunos casos, pero poco nivel de atomización. Me parece que acá la ley vuelve a algo que no lo planteé al principio para no mezclar las cosas. Me parece que una de las cosas que quiere hacer la ley es transferir poder al empleador. O sea, hay una gran vocación de transferir poderes que antes estaban en la persona o en el sindicato, transferirlos al empleador. Y acá vuelve a hacer lo mismo. Entonces, la ley primero en materia de sujetos, empieza a privilegiar el sindicato de empresa. Empieza a privilegiar el sindicato con simple inscripción. Nosotros tenemos un esquema de que uno puede inscribir cualquier sindicato, pero para representar colectivamente a los trabajadores requiere la inscripción gremial. Entonces, ahora en un articulito, en un inciso, ponen que el sindicato con simple inscripción representa colectivamente a los trabajadores. Y eso sumado a que nuestra tradición es que el orden de prelación es que el convenio colectivo de actividad prevalece frente al convenio colectivo de empresa, o sea, en caso de existir un convenio colectivo de empresa, se aplica, en caso de contradicción, se aplica el convenio de actividad. Lo que estamos tendiendo es a la fantasía, creo que es una fantasía, veremos si se consigue en la realidad, es el sindicato del empleador. O sea, tener mi propio sindicato. O sea, tendemos a la atomización, el debilitamiento del sujeto colectivo fuerte y a alentar la negociación por empresa. Con lo cual, yo creo que hay una intención muy marcada de modificar este tema de sujetos colectivos fuertes y convenio de actividad. Marcado esto. En materia de orden de prelación, si mantenemos un sujeto colectivo fuerte, yo no tengo problema que privilegien el sindicato de empresa, mientras tengamos un sujeto colectivo importante. O sea, si un sujeto colectivo decide negociar distinto del convenio de actividad de una empresa, pero es el mismo firmante, me parece que entra dentro de lo razonable y de hecho sucede.
De hecho, sucede que hay convenios, hay sindicatos como ESMATA que tienen convenio de actividad y tiene 85 convenios de empresa. De modo tal que lo que estamos planteando, lo que estarían planteando sucede. Con lo cual, ahí ya, en materia de negociación colectiva, ya tenemos un tema de debilitar la negociación colectiva tal como la conocemos, para privilegiar la negociación en la empresa. El segundo punto, lo que hablaba Jorge de los conflictos. Siempre la regulación de actividades esenciales ya existía. Había un sistema, una comisión de garantías, que en caso de que hubiera se definía qué actividades, si no se ponían de acuerdo, había un mecanismo. Ahora inventaron otra que son actividades de importancia trascendental. Uno lee los dos artículos y la verdad que no sé qué queda fuera. O sea, la regulación del derecho a huelga es absoluta, no queda ninguna actividad fuera. De modo tal que la constitucionalidad de esto es dudosa, porque el derecho de huelga es un derecho constitucional. De modo tal que si la regulación llega al punto de eliminar el derecho de huelga o tornarlo tan complejo su ejercicio que prácticamente es una prohibición, creo que ahí va a haber problemas, coincido con lo que dice Jorge, creo que ahí va a haber problemas. O sea, ahí va a haber problemas. Después, esta vocación absoluta de transferir poderes al empleador, me parece que hay una cuestión casi patrimonialista, es decir, el dueño, volver a la figura del dueño patrón de estancia. Hay un artículo que dice que los trabajadores para realizar asambleas deben pedirle permiso al empleador dentro o fuera del establecimiento. O sea, si quieren hacer una asamblea fuera del establecimiento, también tiene que tener permiso del empleador. Si quiere congreso delegado, también tiene que tener permiso del empleador. O sea que si un sindicato decide hacer un congreso delegado, debería tener permiso de todos los empleadores alcanzados por ese sindicato para que los delegados puedan ir. Entonces, la verdad que es casi un chiste lo que han puesto. Después, las limitaciones a las actividades de los delegados. Le queda así al delegado más o menos como media hora por día para dedicarse a delegado. Si saqué las cuentas más o menos bien, porque le da el 10% de su jornada para dedicar a la tarea de delegado, entonces le queda más o menos media horita por día. Entonces, hay una vocación de complicar las cosas. Insisto que para mí el punto de esta ley es la transferencia de poder del empleador. Cuando uno lo empieza a analizar, empieza a rascar todo, hay un tema de transferencia. Hay un caso, perdón, que me vuelva al principio. Hay un caso que es el ius variandi. El ius variandi es la capacidad del empleador de modificar las condiciones de trabajo. Es un artículo histórico, estuvo en la ley de contrato original, estuvo en la ley de contrato del 76, o sea, cuando le sacó la acción para restituir las cosas al estado anterior, pero siguió la redacción. La redacción tradicional decía que el ejercicio debe ser razonable. Razonable quiere decir en términos de razonabilidad de la empresa, de la comunidad empresaria. La modificación tiene que ser razonable, decía, y no causar perjuicio patrimonial ni moral al trabajador. Han eliminado la palabra razonable. O sea, ahora quedó solo perjuicio material o moral al trabajador. Es decir, que es una facultad que no está en función de los fines de la organización de la empresa, sino en función de yo soy el propietario. Y yo lo modifico. Entonces, me parece que esa es una tónica general de la ley. El capítulo colectivo yo creo que va a ser, no creo que dure mucho judicialmente. La verdad que cuando alguien pretenda que para hacer una asamblea fuera de establecimiento le tienen que pedir permiso, yo digo la verdad, los redactores estuvieron tímidos, tendrían que haber metido el temario también, que el temario tenga que tener autorización del empleador. Me parece que no va a durar nada, o tienen que pedir permiso para ir a un congreso de delegados. O sea, nosotros como instituto, como Instituto de Ciencias Jurídicas, la judicialización un poco la celebramos. Es verdad, de eso vivimos. Yo, por supuesto, agradeciéndoles a todos la asistencia y a la escuela el apoyo, a Albina, a Lucía y por supuesto al decano. Quería pedirles, no la bola mágica porque nadie la tiene, pero un diagnóstico, digamos, un pronóstico. Nosotros partimos... Eso es el cierre, ¿no? Eso es el cierre. Sí. Nosotros partimos de dos problemas. Tenemos que creo que ahí vamos a coincidir, de creación de empleo y de registro de empleo. Entonces la pregunta que les hago es, para concluir, ¿esta ley va a servir para abordar con algún tipo de éxito alguna de esas dos problemáticas? ¿Por sí o por no? A ver,
Yo creo que esta ley es condición necesaria, no suficiente. La generación de empleo se hace cuando la economía crece, digamos, ¿no? Vos no contratás a nadie salvo que necesites porque tenés un nivel de demanda mayor y tenés que mejorar la oferta de tus servicios, de tus bienes, etcétera, etcétera. Si no, es una situación muy compleja generar un puesto de trabajo si no tenés la demanda correspondiente, ¿no? Entonces, diría, ¿hace falta esta ley? Sí, hace falta. ¿Por qué? Porque si las expectativas económicas mejoran, si tenés la oportunidad de crecimiento que involucran otras cuestiones, por ejemplo, tu marco tributario, involucran el nivel de financiamiento al que puedes acceder, digo, hay otros elementos que pueden generarte mayores oportunidades. Esta ley es necesaria para eso. Ahora, es una ley, como dijimos, que tiene cosas que para mí son muy claras y que definen muy bien y resuelven problemas, y hay otras que te agregás problemas, digamos. Después tiene una parte que son institutos de promoción, que yo creo que a la respuesta que vos generás sobre la registración o sobre el nuevo empleo, son tímidas, digamos. O sea, nadie va a tomar o un trabajador más por ejemplo, por el modelo RIMI que tiene esta ley, ni nadie va a blanquear a un trabajador porque figure en el RIFL, que es el otro sistema que tiene, digamos. O sea, me parece que ninguna de esas dos cosas te generan una mejora en la formalización de trabajadores o en la toma de nuevos empleos. Me parece que las decisiones del empleador de incrementar sus dotaciones tienen que ver con otras cuestiones que no son con esos incentivos. Pero más allá de eso, están, y bueno, a ver, si se aprovechan, mejor. A ver, yo creo que saca excusas. O sea, la realidad es que el tema de en las partes que va a ser eficaz, que yo creo que es en remuneración y solidaridad, no le auguro mucha más eficacia. Me parece que esas son las dos partes donde realmente va a ser eficaz, va a evitar un montón de litigios. Yo creo que saca excusas. Me parece que esas excusas que sacan no alcanzan para decir ha desaparecido los problemas de litigiosidad. O sea, me parece que siguen vigentes en otros aspectos de la ley. O sea, sí, yo creo que van a bajar los litigios, va a haber algunos juicios menos, algunos estudios van a perder menos juicios de lo que venían perdiendo, algunas empresas perderán menos juicios, pero no veo un cambio fundamental. Después, el tema de incentivos, todos los gobiernos hemos pecado. O sea, todos los gobiernos participamos del pecado de haber bajado las contribuciones, etcétera, etcétera. Nosotros lo hicimos, creo, para el Norte Grande. Creo que generamos 2 puestos de trabajo nuevos, o 2,5. O sea, y cuando uno analiza todas las modificaciones que hubo, todas las veces que se generaron incentivos a través de la disminución de contribuciones, el efecto en materia de creación de empleo fue 0. O sea, que en realidad el empleo no se crea por ese lado. Vuelvo a lo que dije al principio. Si nosotros queremos resolver el tema de informalidad, tenemos que enfocarnos en el universo donde está la informalidad, que son en las pequeñas empresas. En las grandes empresas la informalidad prácticamente es inexistente. Es prácticamente inexistente la ausencia de registro. De modo tal que si nosotros queremos resolver los problemas, tenemos que enfocarnos en las empresas. Pongamos un límite, 5, 10 trabajadores, 12, 15. Pero ahí tenemos el núcleo de informalidad y ahí coincido con Jorge, ahí los problemas son infinitos. Son tributarios, son de cadenas de producción que a lo mejor están totalmente en negro, con lo cual es imposible tener un trabajador en blanco en una cadena en negro. O sea, pregúntenle al carnicero si puede tener al dependiente inscripto cuando la media red se la bajan y la paga de bolsillo, porque eso es todo negro. La cadena frigorífica es una cosa realmente digna de mejores estudios. Entonces, la realidad es que de esas cadenas tenemos montones. De modo tal que ahí, si queremos resolver el tema del registro, de la informalidad, tenemos que trabajar en ese universo y pensar que no es solo el problema de derecho al trabajo el que genera la ausencia de registro en ese sector. Me parece, y en esto coincidimos con Jorge, me parece que esto es una cosita que va a ser. Me parece que nos debemos un debate profundo de qué esquema de relaciones laborales queremos tener en un bendito modelo de desarrollo que alguna vez nos pongamos de acuerdo. O sea, si no tenemos un modelo de desarrollo, no vamos a crear empleo, no vamos a hacer nada. O sea, la realidad, pero eso sí, si alguna vez
nos ponemos de acuerdo entre fuerzas democráticas razonables de un modelo de desarrollo, va a haber que discutir cuál es el esquema laboral para ese modelo de desarrollo, que no es este. Gracias. Muchas gracias.